Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hacía un calor sofocante esa mañana, el tipo de calor que se adhiere a la piel y retuerce el aire a tu alrededor, un calor pesado que parece flotar en la atmósfera, sofocando cualquier esfuerzo por escapar de su control. Las calles parecían vibrar bajo el impacto del sol, e incluso la sombra de los árboles parecía incapaz de ofrecer un verdadero respiro. Malik, sin embargo, caminaba lentamente por los pasillos del supermercado, absorto por la sencillez de su tarea. Con una simple lista de la compra en la mano, solo tenía que elegir algunos ingredientes para la cena. Nada más ordinario. Era un hombre tranquilo, discretamente elegante, vestido con una camiseta blanca impecable y pantalones vaqueros oscuros. Su mirada, apaciguada por la familiaridad del lugar, se deslizaba sin prisa por los estantes repletos de productos coloridos, para a veces detenerse en tarros de tomates pelados o en paquetes de pasta que aún no había decidido añadir a la cesta. El suave sonido de los carros rodando, los murmullos de otros clientes, el leve zumbido del aire acondicionado de fondo, todo ello lo sumía en una especie de tranquilidad, casi meditativa. Un momento de calma en un día cualquiera. Entonces, de repente, una voz rota, marcada por la amargura, rompió el silencio, afilada como un cuchillo cortando el aire. Negro sucio, regresa a África. El insulto, tan brutal como inútil, pareció congelarse en el aire, como un trueno que rasga el cielo azul, inesperado y salvaje. La onda expansiva se extendió por el espacio y el mundo alrededor de Malik pareció contener la respiración, congelado, esperando su reacción. Se quedó paralizado, un escalofrío de incomprensión recorrió su cuerpo, como si el mundo se hubiera congelado con él. Una inquietud se instaló en su estómago, una mezcla de agresión y confusión que se filtró en su piel. Se tomó una fracción de segundo para intentar comprender, para captar lo que acababa de suceder. Entonces sus ojos se posaron en la fuente del odio. Frente a él, al final del pasillo, se encontraba una anciana pequeña y frágil de unos 70 años. Llevaba un sombrero de paja amarillo descolorido y un vestido floral descolorido. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por el frío, era ira lo que parecía luchar por contener. Sus ojos, inyectados de odio, miraron a Malik de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre su animosidad. Ella no lo veía como una persona, no como un ser humano, sino como la encarnación de un miedo irracional, un símbolo viviente de algo que ella rechazaba. Hubo un momento de silencio, un momento en el que incluso los murmullos del supermercado parecieron apagarse. Tiempo suspendido. El sonido de los carros de otros clientes, el sonido de pasos en los pasillos, todo a su alrededor quedó en silencio, como si el mundo entero hubiera decidido dejar de respirar, esperando a ver qué haría. Malik tragó saliva. No era miedo. No, no era el miedo lo que se había apoderado de él. Fue una sorpresa. Disgusto también, claro. Pero sobre todo, era incomprensión. Estaba acostumbrado a ese tipo de disgusto. Lo había oído toda su vida, en distintos grados. El racismo estuvo presente en sus experiencias, ya fuera sutil o manifiesto. Miradas furtivas, sonrisas forzadas, susurros a sus espaldas, gestos discretos pero hostiles. Los reconoció a todos. Pero hoy, algo en él parecía diferente. No iba a responder como de costumbre, ni retractándose ni reaccionando con enojo. Sintió un peso en el corazón, pero también una voluntad. Esta mañana se sintió preparado para responder de manera diferente. Respiró profundamente, como para centrarse, para sentir el calor del mundo que lo rodeaba y hacerlo evaporar, como si esa anciana no pudiera robarle la calma. Su mirada se fijó en ella con inesperada serenidad. No quería mirarla con desprecio o ira, sino con una forma de comprensión, incluso de compasión. Lo que ella dijo no salió de él, de su humanidad, sino de una vieja herida, anclada en años de miedo y prejuicio. «Disculpe, señora», dijo en voz baja, con voz tranquila y mesurada, pero inflexible. «¿Por qué dices eso?» La anciana lo miró intensamente. Sus ojos brillaban con un resentimiento tan puro que casi pensó que estaba tratando de perforarlo. Ella se encogió de hombros con una mirada de desdén, como si sus palabras fueran una verdad inmutable que él no tenía posibilidad de cuestionar. «No eres de aquí. Sois simplemente invasores. ¿Por qué no regresas a casa, donde perteneces?»
dijo con voz temblorosa pero firme. Malik sintió una pesadez en su corazón. No fue tanto el insulto en sí lo que le impresionó, sino la convicción con que ella acababa de pronunciarlo. Sabía que esta mujer no era un caso aislado, que había otras, como ella, que llevaban dentro ese odio inculcado, ese veneno destilado durante años. No era tanto a la anciana lo que quería comprender, sino lo que ella representaba. Lo que ella llevaba dentro de ella. Un sufrimiento, un pasado marcado por el aislamiento y el miedo a los demás, un miedo que había alimentado sus prejuicios y lo había convertido en un enemigo al que había que derribar, sin razón. Malik sabía todo esto, y sin embargo esta vez pretendía responder de manera diferente. Se acercó lentamente, sin miedo, pero con tranquila autoridad. No había prisa en sus gestos, ningún signo de agitación. Malik sabía que en este tipo de situaciones, la más mínima debilidad podía ser vista como una invitación a escalar. Mantuvo su postura erguida, sin agresividad, pero con esa presencia que naturalmente impone respeto. Sus ojos se encontraron con los de la anciana, decididos pero pacíficos. «No me conoce, señora. Nací aquí, igual que usted». La sencillez de sus palabras resonó en el cálido aire del supermercado. Era una verdad que parecía haber olvidado o reprimido. Una verdad que, en el fondo, debería golpearlo como un espejo. Hizo una pausa y observó su rostro congelado por el odio, las arrugas profundamente marcadas y los ojos brillantes de resentimiento. Era una mujer que había vivido una larga vida, que había acumulado miedos y creencias limitantes, quizás alimentadas por experiencias personales, heridas invisibles o décadas de aislamiento en su forma de pensar. Malik sintió pena por ella, pero no sintió ni piedad ni perdón. Había pasado por batallas mucho mayores que esta confrontación. Y hoy estaba dispuesto a mostrarle algo más que ira. Pero si tuviera que regresar a algún lugar, sería la historia de mis antepasados, de donde saco mi fuerza. Quizás tú también podrías descubrirlo, si dejaras atrás tus miedos. Estas palabras, sencillas pero poderosas, eran una invitación al alma. Malik sabía que no tenía el poder de cambiar una vida en un instante, pero esperaba al menos que esta mujer, en un rincón de su mente, pudiera escuchar la verdad oculta en sus palabras. Él no estaba allí para convencerla, sino para sembrar dudas, para levantar el velo de falsas certezas que ella había creado con el tiempo. Había una dulzura en su voz, pero también una fuerza que inquietó a la anciana. Ella abrió la boca, dispuesta a replicar, pero no le salieron palabras. Por un momento la vio vacilar. Era como si los cimientos de su mundo se estuvieran resquebrajando bajo el peso de una realidad que nunca había considerado. Esta respuesta tranquila y digna había atravesado la niebla de su odio, interrumpiendo su discurso. Ella se quedó allí con los labios temblorosos y por un momento no supo qué decir. No fue tanto que sus palabras hubieran llegado al corazón de esta mujer. No, fue mucho más allá de eso. Lo que la había inquietado, lo que la había hecho vacilar, era que Malik no era el hombre que ella había imaginado. No había respondido con violencia, ni siquiera con enojo. Él no había intentado menospreciarla ni humillarla. Él simplemente había expresado una verdad, y esa verdad, en su simplicidad, la había llevado hasta el límite. Tal vez, solo tal vez, se enfrentaba a la posibilidad de haberse equivocado, de haber construido una vida en torno a prejuicios que ya no tenían cabida en el mundo que veía desarrollarse ante sus ojos. Malik lo sabía. Aquí no habría revolución, ningún cambio radical. Pero esperaba, de alguna manera, estar plantando una semilla de reflexión en su mente. Una semilla que podría, con el tiempo, germinar y empujarla a cuestionar sus ideas. Se giró lentamente, sin prisa, y caminó hacia la caja. Sus movimientos eran seguros, pero nada en su actitud delataba el más mínimo enojo o frustración. Sabía que la confrontación había terminado, pero lo que pasaba por su mente, lo que sentía, era mucho más complejo. En el calor del supermercado, una extraña serenidad se había instalado a su alrededor. Fue como si todos contuvieran la respiración con él. Los demás clientes evitaban la mirada de la anciana, como si temieran ser cómplices de alguna violencia invisible. Algunos se quedaron congelados, otros observaron en silencio, pero todos parecían comprender intuitivamente que Malik acababa de librar una batalla más grande que una simple confrontación. No se trataba de él y ella, sino de cuánto espacio permitiría para el odio en su vida o cómo respondería a ese tipo de agresión. Cuando llegó a la caja,
No había ninguna palabra. Los cajeros, por lo general indiferentes a las pequeñas escenas que ocurrían en los pasillos, parecían haber caído en una especie de calma inquietante, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto pesado. Pero no había ira en Malik, ninguna respuesta violenta, solo una presencia tranquila, un mensaje implícito, una certeza interior que lo hacía invencible. Esta mujer no tendría el poder de romper su equilibrio. Al salir de la tienda, miró el cielo azul, respirando profundamente. Una ligera brisa barrió el calor, trayendo consigo un aroma prometedor. Malik se sentía exhausto, pero no por el enfrentamiento en sí. No fueron las palabras de la anciana lo que lo abrumaron, sino más bien el peso del odio con el que se había topado. Sabía que ese tipo de encuentros dejarían en él una huella, una pequeña carga, que tendría que aprender a gestionar. También sabía que esta anciana nunca lo dejaría solo en sus pensamientos. Sus palabras, sus juicios, permanecerían en su mente, como una sombra indeleble. Pero aún así, esperaba que un día ella se preguntara, ¿por qué este joven no reaccionó como yo quería? ¿Por qué no me respondió con enojo o con desprecio? Tal vez esta pregunta, lanzada al aire, le daría vueltas en la cabeza durante mucho tiempo, tal vez le haría reflexionar. Y tal vez, solo tal vez, marcaría la diferencia.